Hola, bienvenidos a Esto No es un podcast y el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué nos puede aportar los videojuegos para comprender la guerra. Mi nombre es Adriana Galindo, soy estudiante de licenciatura en Educación Artística y el día de hoy nos están acompañando. Mi nombre es Marlon Villota, soy estudiante de estudios en filosofía. Mi nombre es Santiago Ariza, estudiante de la licenciatura en Educación Artística. Bueno, entonces creo que primero vemos pertinente cómo aclarar pues la idea de que es una guerra. Pues la definición que tomamos es que la guerra consiste en un acto de violencia colectivo y organizado y planificado y ordenado por una cierta autoridad que tiene el objetivo de someter, expulsar o destruir a otro grupo humano. Pues la verdad, podríamos plantear pues esta idea filosófica de que el hombre es un ser para la guerra, algo así como lo que dijo Thomas Hobbes, que es el hombre es malo por naturaleza. Frente a esto, nosotros respondemos que pues no hay nada innato en el hombre que nos impulse pues a la guerra. Querer hacer la guerra depende de pautas culturales, de un cierto tipo de educación y de un contexto social. No hay pueblos que de manera natural sean pues bélicos o sean más bélicos que otros. Pero claramente hay circunstancias sociales, ideológicas, políticas, que hacen que exista más o menos una disposición pues, por la guerra. Pongamos un ejemplo. Si yo me he criado en una sociedad espartana o en una vikinga, claramente voy a tener más disposición a la guerra que si me he criado, por ejemplo, en la aldea de los hobbits. Entonces, ya teniendo como este paralelo, vamos a con nuestra pregunta central. ¿Qué nos aporta a los videojuegos para comprender la guerra? ¿Qué piensan? Siento yo que los videojuegos pueden aportarnos muchas perspectivas diversas sobre la guerra. Pues algunos videojuegos se centran en plantear dilemas éticos y pues las consecuencias de nuestros actos, pero pues otros han tomado un camino diferente, como de recrear los sucesos históricos como para encarnar los personajes de ese contexto. Claro, es muy Sí, interesante yo porque siento que sí, Yo siento que sí, aparte es interesante el hecho de que todo esto también nos aporta como un punto de vista hacia la parte histórica, porque hay un juego que se llama Medal of Honor, que básicamente como que nos introduce a lo que era la Segunda Guerra Mundial y algunos conflictos, sí, que acontecieron, y es bastante interesante mezclarlo todo con la historia, con lo que nos lleva a los acontecimientos y las diferentes vistas de los diferentes puntos que combaten en la guerra. es que por ejemplo, uno se pone a pensar y realmente hay muchos juegos que tienen como el contexto de la guerra, pero realmente es como un trasfondo que pues no tiene mucho significado, porque realmente hay juegos como por ejemplo Metal Slug, en el cual simplemente está en un contexto bélico, pero realmente no se tiene esa disposición como de que reflexionemos sobre la guerra, sino simplemente es como un pretexto para dispararle a todo lo que se mueva. Pero pues en cambio hay otro tipo de juegos que también son muy interesantes, por ejemplo Valiant Hearts de Grid War, que pues el contexto también es en algo bélico y es que está orientado pues en la Primera Guerra Mundial. Este juego es interesante porque además de tener unas mecánicas diferentes, hace que por ejemplo uno se ponga en los zapatos de lo que es un soldado eh, en un ejército alemán y pues realmente tiene ciertas, digámoslo así, que situaciones que moralmente a uno lo ponen en un conflicto. Y pues realmente la idea es como empatizar con ese personaje y mirar todo lo complejo que puede llevar una guerra. Pues como dijo el compañero, pues además de videojuegos con contextos bélicos o pues denominados tipo shooters, hay juegos que nos hacen ver la guerra de una manera más estratégica. Eh, por ejemplo, el Age of Empires y demás juegos así que nos plantean más que todo una estrategia antes que simplemente disparar. Claro, es interesante porque hay muchos tipos de juegos y esos muchos tipos de juegos ven diferentes contextos de lo que puede ser una guerra. Claramente hay juegos que simplemente se basan como en representar como si como que la persona pueda encarnar
a uno de los personajes y viva pues este momento histórico, por ejemplo, representando la Primera, Segunda Guerra Mundial o cualquier otro conflicto bélico. O otros que pues sí, como que lo tornan un poco más de estrategia y que uno sea como la cabeza de las órdenes militares. Y eso es muy interesante. Es otra forma de ver la guerra en cuanto a jugabilidad de videojuegos. Sí, está chévere porque aparte hay un juego, o sea, los juegos nos incitan, nos pueden llevar a ver como la historia, no solamente la historia, sino la historia que vivimos como jugador, nos incita a verla de otra forma. Pues, por ejemplo, verla de otra forma sería como, por ejemplo, hay un juego que se llama Plague Inc. o Plague Inc. O sea, básicamente nosotros somos un patógeno, bueno, somos como frente a la estrategia somos como una enfermedad, por así decirlo, algo por el estilo que tenemos que extendernos y me parece que es interesante porque eso también se puede llevar como hacia la parte de la guerra, como hacia parte de invadir, de querer tomar, porque la guerra en sí es como querer penetrar en un plano, ¿no? En un plano que no nos pertenece de tierra. Claro, también otra cosa que yo veo interesante es que, por ejemplo, yo creo que pues la creación de videojuegos en torno a la guerra es algo que puede herir muchas susceptibilidades. Porque, por ejemplo, si viene una empresa y hace pues, un videojuego acerca de, por ejemplo, algún conflicto acá en Colombia, por ejemplo, lo de los paramilitares, o pues algo en torno a algo que sea como muy, muy sensible, pues claramente va a tocar las fibras de las personas, para bien o para mal. Y realmente creo que muchas veces estos videojuegos se toman su tiempo pues para salir. Por ejemplo, claro, en un contexto de que estamos viviendo, no sé, la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente tratar un videojuego de ese calibre, pues claramente puede herir las susceptibilidades de las personas. Pero siento que lo que hacen los videojuegos es retratar de una manera un poco más vívida que lo hacen, por ejemplo, lo que viene siendo las películas o otras formas de arte, por ejemplo. Cuando haces un videojuego es como que encarnas a la persona que está, en cambio en una pintura pues es un poco más desapegado, por decirlo de alguna manera. Además del hecho de que, pues, frente a un videojuego, pues, no simplemente podemos salir de la Tierra, por ponerlo de ese ejemplo. O sea, puede que hagamos un videojuego de la Segunda Guerra Mundial, pero pues también podemos hacer un videojuego de una guerra contra extraterrestres, contra seres de otros planetas, contra demonios, contra zombies. O sea, el contexto de guerra no quiere decir siempre el hecho de tener que luchar contra otros seres humanos. También podemos luchar contra seres de otros espacios, por ejemplo, Gears of War o Resistance, entre O por otros. ejemplo, también, por ejemplo, en juegos como Star Wars, en estos de que son contextos bélicos, y por ejemplo se tiene un multijugador online, pues también se ve como uno, sí, como uno puede interactuar con las otras personas. O en estos simuladores de guerra que hay bastantes, y pues realmente con estos simuladores de guerra en los cuales uno puede hablar, pues realmente la gente se mete como en el papel y en el tema del roleo, en cuanto que estén en serio, pareciera que estuvieran viviendo una guerra. Es muy interesante cómo las personas pueden, por medio de los videojuegos, como sentir un poco de lo que fue la guerra. Claramente, no podemos comparar un videojuego con la guerra como tal, pero es una similitud, una semejanza que uno puede atribuir a los videojuegos para entender un poco más de la guerra. Claro, sí, es muy chévere, oye, es muy chévere. Es que, pues, es que los juegos tocan fibras sensibles porque, pues, es una experiencia de inmersión. O sea, los juegos te llevan completamente al espacio en el que estás jugando. O sea, es muy interesante y más juegos que son como de realidad aumentada o por el estilo. Es interesante porque, pues, como había dicho mi compañero antes, no necesariamente debemos estar en el espacio, digamos, exactamente en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial, pero pues pueden haber paralelismos frente a los acontecimientos históricos o a cómo se llevaron las cosas para que algo pueda pasar. Y pues es interesante cómo todo esto de lo que estamos hablando nos lleva como a la reflexión o sea, qué nos hace a los humanos hacer guerra, qué nos hace, qué parte de nosotros es tan violenta como para hacer eso, ¿no? Y es interesante porque es hablar sobre la naturaleza humana,
porque pues es como que tanto la historia, la guerra y de lo que estábamos hablando en un principio, que es Thomas Hobbes, él habla de cómo, y pues hace una reflexión sobre la naturaleza humana y eh, de cómo sean las situaciones en el conflicto, ¿sí? Es bastante interesante. Ah, pausela.